Seguimos con la serie de áreas y perímetros de figuras regulares y en este video vamos a hablar sobre áreas y perímetros de triángulos y para eso vamos a conocer los tres triángulos con los que vamos a estar trabajando. Comenzamos con el equilátero, que es un triángulo bastante común porque todos los lados son iguales, entonces le vamos a poner por acá lados iguales y significa que si este mide 8 metros, pues entonces también este va a medir 8 metros y este también va a medir 8 metros. El único dato que vamos a necesitar extra sería la altura, que ya vamos a estar dando la altura específicamente para el dato de cuando veamos el área del triángulo equilátero, ¿no? Entonces, este es el triángulo equilátero, es nuestro primer triángulo. También vamos a trabajar con el lado isósceles, que tiene dos lados iguales y uno desigual. Entonces serían dos lados iguales, por ejemplo, este puede ser de 8 centímetros y este también puede ser de 8 centímetros. Y este lado de acá pues ya va a medir diferente, ¿no? Por decir algo puede medir 4 centímetros. También vamos a necesitar una altura, en este caso vamos a ponerle por acá, la altura siempre nos la vamos a encontrar especificada y punteada de esta manera. También trabajamos con el escaleno, en donde todos los lados son diferentes, entonces le ponemos por acá lados diferentes y esto significa que todos los lados tienen que medir de manera distinta. Por ejemplo, este puede medir 3 centímetros, este puede medir 4 centímetros y este puede medir 5 centímetros. Entonces también para nosotros este lado sería mi altura, que ese es el lado que vamos a estar ocupando o necesitando en los ejemplos que vamos a estar dando para triángulos en áreas y perímetros. Comenzamos con el primer triángulo al que le vamos a calcular área y perímetro. En este caso trabajaremos con un triángulo equilátero. Habíamos dicho que el triángulo equilátero tiene todos los lados iguales, entonces ponemos por acá el dato, lados iguales, y nos están presentando este pequeño ejemplo en donde nos están dando un triángulo que tiene 7 centímetros por lado y nos están especificando la h, que recordemos que es la altura, en donde nos dice que mide 6 centímetros. Esto significa que si estamos trabajando con un triángulo equilátero y todos los lados son iguales, entonces este lado también mide 7 centímetros y este lado también mide 7 centímetros. Ahí está. Entonces vamos comenzando con el perímetro, que es el primer dato que nos están solicitando calcular. Entonces recordemos, el perímetro es igual para todas las figuras regulares. Entonces tenemos que el perímetro es la suma de todos los lados. Yo tengo aquí tres lados, en este caso sería 7 centímetros más 7 centímetros más 7 centímetros, ¿no? Entonces, sumando 7 y 7 y 7, pues nos da un total de 21 centímetros. Entonces, estos 21 centímetros corresponden a mi perímetro de este triángulo equilátero. Aquí en este caso, la altura no tiene nada que ver porque no forma parte de un lado, por lo tanto, no la voy a considerar para mi cálculo de perímetro. Y así de esta manera tenemos que el perímetro es 21 centímetros. Recordemos poner la unidad en todo momento. Después tenemos el área para este triángulo equilátero. Entonces el área para los rectángulos, la fórmula que nos vamos a encontrar es base por altura sobre 2. Siempre nos vamos a encontrar con esta fórmula, aunque la altura pues la pueden encontrar como una H o como una A o como altura, exactamente la palabra. Entonces los formularios pueden estar variando un poco. Ahora pues hay que sustituir los datos. Yo ya tengo mi base la voy a tomar de este lado. Cualquier lado son iguales, entonces, pero como lo tenemos presentado así, esta va a ser mi base, todo este lado de aquí. Entonces mi base va a ser un total de 7 centímetros. Entonces los ponemos por acá, 7 centímetros. Ahí está. Que va multiplicado con la altura. En este caso la altura nos están dando el dato que vale 6 centímetros. Entonces ponemos por acá los 6 centímetros. Y todo eso dividido entre 2. Vamos calculando. 7 por 6 pues son 42. En este caso centímetros cuadrados sobre 2. Ahí está. Y lo que nos queda hacer para terminar con esto es la división de 42 sobre 2. Entonces, cuando nosotros dividimos 42 entre 2, nos da un total de 21. Y en este caso serían centímetros cuadrados. Ahí está. Entonces, esta sería mi respuesta. Estamos trabajando con unidades al cuadrado para el área. Y ponemos por acá los 21 centímetros cuadrados. En este caso está coincidiendo mi perímetro y mi área. Y de esta manera completamos el primer ejemplo para los... Trabajemos ahora con el triángulo isósceles, el que vamos a calcular también perímetro y área. Y recordemos que para nuestro triángulo isósceles siempre vamos a tener dos lados iguales y un lado desigual. En este ejemplo nos están dando un triángulo isósceles con un lado que mide 4 metros. Los lados que miden iguales serían 6 metros y 6 metros. Y nos están dando la altura, que la altura mide 5.5 metros. Entonces ahora vamos a trabajar con metros.
Comenzamos con el primer paso, que sería calcular el perímetro, y para nuestro perímetro recordemos que es la suma de todos los lados. Esto es importante. Entonces nuestro perímetro para este triángulo isósceles será 4 más 6 más 6, ¿verdad? Entonces sería 4 metros más 6 metros más 6 metros. Esto nos da 4 y 6, pues son 10, y 6 son 16. Entonces nuestro perímetro es igual a 16 metros. Y de esta manera tenemos nuestro primer paso, nuestro primer dato calculado, que es el perímetro. Bastante sencillo. Ahora nos vamos con el área de este triángulo. Entonces para el área recordemos que siempre es base por altura sobre 2. Tengo que sustituir la fórmula que tengo por ahí. Entonces mi base va a ser, en este caso para los triángulos isósceles, va a ser el lado más corto, que sería aquí donde está como que sentado el triángulo. Entonces le voy a poner que esta es mi base y la voy a sustituir en nuestra fórmula, ¿no? Entonces sería 4 metros mi base por la altura. La altura nos la están especificando ya punteada como 5.5 metros. Entonces ponemos por acá 5.5 metros y todo esto dividido entre 2. Entonces ahora lo que tenemos que multiplicar es 4 por 5.5. Entonces multiplicando 4 por 5.5 nos va a dar que 4 por 5 son 20, llevamos 2. 4 por 5 son 20 y 2 son 22. Tenemos un punto, recorremos una vez y nos queda como 22.0 o simplemente 22. Estoy trabajando yo con metros, por lo tanto serían 22 metros cuadrados, en este caso 22 metros cuadrados sobre 2. Y hay que hacer esta división. Esto es una fracción, pero al mismo tiempo es una división. Entonces 22 sobre 2 pues nos va a dar un total de 11, ¿verdad? Entonces sería 11 metros cuadrados. Y de esta manera, este 11 metros cuadrados sería el dato que nos hace falta, 11 metros cuadrados, para completar tanto el área como el perímetro de un triángulo isósceles en este caso. Vamos a terminar nuestra serie de triángulos regulares con el triángulo escaleno, donde recordemos que nuestro triángulo escaleno pues tiene todos sus lados diferentes en este caso. Entonces, los lados diferentes es lo que caracteriza al triángulo escaleno. El ejemplo que nos están dando pide calcular perímetro y área, y tenemos este triángulo por acá con las medidas que nos están dando, que son 6 centímetros un lado, 8 centímetros un lado y 10 centímetros por otro lado. Entonces vamos a comenzar con el primer dato que nos piden, que sería el perímetro, y el perímetro recordemos que siempre es la suma de todos los lados. En este caso tengo yo 1, 2, 3 lados, como cualquier triángulo, que sería 6 centímetros más 8 centímetros más el otro dato que nos queda de 10 centímetros. Entonces vamos a hacer la suma de estos. 6 y 8 son 14 y 10 son 24 centímetros. Y así completamos el perímetro de nuestra figura de triángulo escaleno. Tenemos 24 centímetros por acá. Nos queda el área. Para el área siempre tenemos que hacer lo mismo. Sería área es igual a la base por la altura sobre 2. Esa sería mi fórmula. La base en este caso sería, así como está nuestro triángulo, esta sería mi base porque está como sentado de este lado, entonces le vamos a poner la base. Y la altura en este caso siempre tiene que ser la que marque el ángulo de 90 grados. Entonces mi altura va a ser, por lo tanto, este lado que tengo acá, que lo voy a marcar con rojo, este lado sería mi altura. En este caso mi altura es de 6 centímetros. Por lo tanto, si hacemos la sustitución de nuestros datos, la base es 8 centímetros, ponemos por acá 8 centímetros, que multiplica a la altura, que son 6 centímetros, y todo eso dividido entre 2, que es nuestra fórmula. Y hacemos la multiplicación. 8 por 6 son 48, en este caso centímetro por centímetro son centímetros cuadrados, y todo eso dividido entre 2. Para completar nuestra área vamos a dividir 48 entre 2, que me daría un total de 24, en este caso estoy hablando de centímetros cuadrados. Y así completo el área de este triángulo escaleno. Anotamos la respuesta por acá para completar nuestros datos. Sería 24 centímetros cuadrados. En este caso cuadrados porque estoy trabajando con el área. Y así calculamos perímetro y área para nuestro último triángulo, que fue el triángulo escaleno.